En la sección que abordamos temas médicos, queremos analizar lo que es el varicocele. Lo hacemos con el doctor Fernando Ibáñez. Hola, bienvenido. Hola, buenos días. ¿En qué consiste esta patología, doctor? Esta patología consiste en la aparición de venas varicosas a nivel generalmente del testículo izquierdo, es lo más frecuente, también puede ser en el lado derecho, pero la gran mayoría es del lado izquierdo debido a factores anatómicos. Las venas que drenan de los testículos, sobre todo en el testículo izquierdo, drenan hacia la vena renal, que es un trayecto más largo que en el lado derecho y favorece que haya un éstasis, es decir, que sea más difícil el retorno venoso, y en algunos casos con insuficiencia venosa, como las varices de las piernas, tiende a retornar la sangre y las venas, como digo, que vienen del testículo aumentan su volumen, se hinchan y se hacen evidente para los niños, y los niños en la edad adolescente empiezan a notar como un aumento del volumen del testículo. ¿A partir de qué edad aparece? A partir de los 10, 11 años, en cuanto empieza la adolescencia, es cuando empieza a aparecer. Típicamente es en niños altos y delgados. ¿Por qué? No sé por qué, no sabemos por qué realmente, quizás es por el mismo motivo que como decimos que en el lado izquierdo hay más trayecto para el drenaje venoso, pues quizás al ser más altos y delgados pues dificulta simplemente por factores anatómicos. No sabemos realmente por qué, pero lo sé, en mi práctica lo es la gran mayoría, es curioso. ¿Cuáles son los principales síntomas? Los síntomas es un aumento del volumen testicular, no propiamente del testículo, sino de encima del testículo, de las venas que van al testículo, pero vamos, del aumento del escroto, como en la forma de como un saco de gusanos. A veces los niños notan molestias, dolor, pero sobre todo es un aumento del volumen, por lo que más consultan, les preocupa, Sí. y se detecta con una ecografía normalmente. ¿Qué consecuencias trae esta patología? Bien, hay 3 grados realmente en esta patología, dependiendo de la severidad, digamos, del aumento del volumen de las venas. El grado 1 es un grado leve, que realmente en los estudios no hay muchas consecuencias. Está el grado 2, que es intermedio, y el grado 3, que es el más severo, que son las venas más evidentes, que se ven a simple vista. Lo que produce sobre todo es a medio o largo plazo una dificultad en el retorno venoso, problemas en el testículo, en el desarrollo del testículo, y en algunos casos puede producir infertilidad en ese testículo. Este sería lo más importante, lo más ¿no? importante, Lo más exacto. significativo. Disminución del tamaño y a medio plazo disminución de la fertilidad en algunos casos. ¿Tiene curación? ¿Cómo se hace? La curación es realmente quirúrgica, es sencilla, hay varias técnicas. Nosotros en cirugía pediátrica utilizamos una técnica que se llama la técnica de Palomo, que es diferente de la que utilizan en adultos. En adultos se utiliza una técnica que se llama Ivanisevic, que es por vía inguinal. La ventaja que tiene es que lo hacen con anestesia local. Ajá. Pero en niños, como normalmente los hacemos con anestesia general, les dormimos, pues utilizamos la técnica de Palomo, que tiene menos complicaciones posteriores y que es más efectiva al final. Hay cierta controversia con el tema operación, ¿no? No todos los médicos están de acuerdo en aplicarlo. Efectivamente, hay discusión sobre qué casos hay que operarse, cuándo, a qué edad. Hay urólogos, sobre todo adultos, que abogan por operarse cuando ya hay problemas de infertilidad. Ajá. En mi opinión, antes de llegar a eso, es conveniente valorar la necesidad realmente del tratamiento. Y la necesidad, básicamente en la literatura que manejamos ahora, es en los grados más altos, el grado 3, en los grados más severos, cuando hay más, digamos, hinchazón, se ha visto que hay un aumento realmente de problemas en la disminución del tamaño, en el desarrollo del testículo y a medio plazo, como digo, de infertilidad. Entonces, en los grados 3, en mi opinión, el grado 3 o el grado más severo, sería recomendable la intervención con vistas a que no se afecte el desarrollo del testículo. Hay muchos casos. ¿Qué prevalencia hay actualmente? Es relativamente frecuente en la población masculina, sobre todo empieza, como digo, en la edad adolescente, sobre los 10, 11, 12 años, va aumentando un poco la incidencia hasta los 16 años, 18, ya se me escapan un poco de mi campo con 18, que ya hay más prevalencia,
pero en las consultas lo vemos relativamente frecuente. Sobre la población general yo diría que de un 1 a un 5% de los chavales presentan varicocele. Pero siempre aparece con síntomas, ¿no? O sea, no la puedes pasar de manera que no te des cuenta. No. El síntoma principal es el aumento de volumen, y eso las familias no saben a qué se debe, les preocupa y acuden a un médico para ver cuál es el problema del aumento. Da la cara. Exacto. También puede dar dolor, pero es menos frecuente, sobre todo de inicio. ¿Y los efectos secundarios de la operación? ¿Trae aparejados algunos? Habría que hablar de las diferentes técnicas. Como decía, la técnica inguinal, lo que se hace más en adultos, quizás tiene más índice de recidiva. Recidiva quiere decir que vuelve a presentarse, queda alguna vena residual que se ha escapado a la ligadura, al corte de las venas, y produce, como digo, una recidiva que vuelve a presentarse el varicocele. La técnica que utilizamos los cirujanos pediátricos, como digo, es el palomo. Existen dos maneras: abierta, que es como una incisión como de una apendicitis, es una incisión no muy grande, pero es una incisión en la pared abdominal y tal. Y la otra, la que más utilizamos realmente los cirujanos pediátricos, es por laparoscopia, con dos o tres trócares de 5 milímetros, que prácticamente son como arañazos. Nosotros hacemos dentro de la cavidad abdominal y procedemos a la ligadura de las venas más altas, que al ligarlo más alto, contra más alto lo ligues, hay menos índice de recidivas. ¿Cuánto duraría el posoperatorio? El posoperatorio realmente es una cirugía ambulatoria, la hacemos en el día y como es una cirugía muy rápida, realmente, bueno, está el tema de la anestesia y todo eso, pero la cirugía en sí no lleva más de 10 o 15 minutos. Hay más el tiempo de anestésico. Los chavales en el mismo día, si no es algo complicación o es algún problema, se van en el mismo día para su casa. ¿Y estéticamente alguna complicación? Estéticamente son, como digo, 2 o 3 incisiones de 5 milímetros que no se va a notar luego nada, ¿no? Exactamente. Como menos se va a notar es contra más pequeñas sean las incisiones, que es por cirugía laparoscópica. Luego, hombre, cada persona cicatriza mejor o peor, pero vamos, ese riesgo con la laparoscopia se disminuye, porque las incisiones, como digo, son de 5 milímetros. Y generalmente utilizamos 2 incisiones y una punción, que es como un pinchacito, o sea, que son 2 incisiones, una a nivel umbilical que ni se ve y otra aquí al lado del ombligo, que es, digo, 5 milímetros. Estéticamente es lo mejor. Poca cosa, ¿no? Es muy poca cosa. ¿Qué mensaje podríamos lanzar a los padres, además de que acudan inmediatamente cuando empiecen a notar determinados síntomas? El mensaje que a mí me gustaría transmitir sobre todo es, bueno, que lleven a los chavales a un médico para que evalúe, que lo diagnostique, evalúe el grado del varicocele, y si es un grado alto, le recomendaría, en mi opinión, la intervención. ¿Por qué? Porque no en todos los casos, pero en un tanto por ciento elevado, se ha visto que conduce a una disminución, una afectación no completa, pero una afectación de la fertilidad de ese testículo. Hay publicaciones, dentro de la discusión hay publicaciones que dicen que, bueno, pacientes que tienen varicoceles son igual que el testículo ha disminuido mucho de tamaño y que es relativamente infértil, pueden tener hijos, pero claro, es que tienes el otro testículo. Claro. Pero si a los padres le planteas que ese testículo va a tener problemas, se va a desarrollar mal, es una decisión que yo creo que ellos deben valorar, pero en mi opinión es beneficiosa para el hijo. Sí, evitar estos efectos en el futuro. Exacto, sobre todo es para evitar problemas de fertilidad en ese testículo. Siempre está el otro, que es la discusión que tenemos, ¿no? En urología, pero bueno, yo creo que si a un padre se lo planteas desde ese punto de vista, entiende que sí, es mejor prevenir, obviamente, la fertilidad de un testículo. Doctor, gracias. Muchas gracias. Gracias. Y continuamos hablando de temas médicos porque se celebraba recientemente una jornada